Seguimos con fisiología del aparato digestivo, con actividades motoras del tubo digestivo. Ahora vamos a ver actividad motora del intestino delgado. Para ello vamos a repasar un poquito cómo era un corte transversal del intestino delgado. Esto que ustedes ya vieron en morfología, pero bueno, no está de más repasar. Por fuera teníamos una capa de serosa, luego le seguía una capa longitudinal muscular, que si fuese esto un intestino, por ejemplo, la longitudinal va en el sentido del intestino, ¿sí? Acuérdense ustedes que acá es un corte transversal. Luego de la capa muscular longitudinal viene un plexo, que es el plexo mientérico de Auerbach, que se acuerdan que les dije que forma parte del sistema nervioso entérico. A eso le sigue una capa muscular circular que acompaña la luz del intestino, sería así, el intestino sería un cilindro. Después le sigue un plexo submucoso, también que forma parte del sistema nervioso entérico, el de Meissner. Y por último tenemos la mucosa que tiene contacto con la luz y que en el intestino delgado tiene la particularidad de que la superficie está aumentada muchas veces a través de vellosidades, de microvellosidades, y además cada una de las células entéricas, ¿sí? Los enterocitos, tienen vellosidades, tiene plegamientos de su membrana formando microvellosidades. Entonces, de esa manera, la superficie del intestino está aumentada tantas veces como para significar aproximadamente el área de una cancha de tenis, ¿sí? Imagínense ustedes, dijimos que el quimo que pasa del estómago al intestino para ser absorbido, bueno, digerido primero y absorbido después, es de 1 mililitro, a lo sumo 2. Imagínense, esparzan 2 mililitros de cualquier sustancia o de quimo en la superficie de una cancha de tenis. Eso nos da idea de lo eficiente que es el proceso y también nos explica cómo es posible que todo lo que comamos en nuestro organismo es capaz de digerirlo y absorberlo, digamos, una cosa que nos maravilla, ¿no es cierto? Bueno, entonces cuando hablamos de movimiento y dijimos que hay dos capas musculares, entonces tenemos que hablar de cómo se genera el potencial de acción para que ahí haya un movimiento, porque ustedes saben que a través de la contracción del músculo se va a producir el movimiento. Entonces, cuando hablamos de potencial de acción o actividad eléctrica del músculo liso, vamos a describir básicamente dos tipos de ondas. Unas que se llaman ondas lentas, que son cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo, cuya intensidad varía entre 5 y 15 milivoltios, o sea, son muy pequeñas. Y el origen de esta onda se deben a células especiales del músculo liso del intestino y células intersticiales de Cajal. ¿Qué tienen de particular estas células? Que son muy permeables al sodio y al calcio, de manera que actúan como marcapasos para la fibra muscular lisa, muy similar a lo que ocurría con las del nodo sinoauricular en el corazón. Entonces, se van despolarizando lentamente hasta que alcanzan el potencial de acción y se produce la contracción. Son cambios lentos, por lo tanto, la frecuencia de esa contracción va a ser también baja, va a pasar 1 cada 90 minutos. Y es importante esta onda en los movimientos que se producen en nuestro aparato digestivo, fundamentalmente a nivel intestinal, cuando no hay actividad digestiva entre las comidas. Hay mucha secreción porque todo el tiempo se siguen secretando cosas, mucus, agua, electrolitos, ácido clorhídrico también sigue habiendo. Entonces, toda esa secreción gástrica debe ser barrida de alguna manera y estas ondas lentas son fundamentales en la generación de lo que se llama complejo migratorio motor. Entonces, ese movimiento se va a encargar de ir llevando toda esa secreción hacia el intestino grueso para luego ser eliminado. Por otro lado, entonces eso en cuanto a las ondas lentas. Y el otro tipo de potenciales que tenemos es el potencial de acción que ustedes conocen y que se describió en músculo liso cuando vimos músculo. Se genera entonces cuando el potencial de reposo de la membrana del músculo liso
alcanza un valor más positivo que menos 40 milivoltios. O sea, tiene que haber algún estímulo que abra los canales de sodio y de calcio para que se despolarice la membrana, se supere los menos 40 milivoltios y se genere el potencial de acción y con ello se lleve a cabo, digamos, la contracción muscular. Si yo acá lo que estoy queriendo es mover el alimento en un movimiento peristáltico o mezclar al alimento, ya me está diciendo a mí que la mera presencia del alimento ahí va a ser un estímulo, o sea que la distensión de las fibras va a ser un estímulo para generar un potencial de acción, además de las hormonas y del sistema nervioso entérico y el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, de manera que haciendo un esquema vamos a tener ondas lentas, fíjense, cortitas, ¿sí? Pequeñas, y cuando se alcanza o se superan los menos 40 milivoltios, se genera la espiga, el potencial de acción. Y además vamos a tener un estado de hiperpolarización. El estado de hiperpolarización, fíjense, piensen en una fibra muscular, si está hiperpolarizada, es más difícil despolarizarla. Entonces, cuando hablamos de hiperpolarización, estamos hablando de inhibición. Le cuesta mucho más trabajo y a veces hasta inhibe la generación del potencial de acción. Entonces, en el caso del intestino, del aparato digestivo, ¿quiénes inhiben? ¿Quiénes pueden hiperpolarizar? La noradrenalina, la adrenalina, o sea, el sistema nervioso simpático. ¿Y quiénes pueden estimular? La distensión, como dijimos, la comida dentro de la luz, la acetilcolina como representante del sistema parasimpático y el parasimpático, por supuesto. Entonces, motilidad genera el potencial de acción, ¿sí? Acuérdense entonces que existen células que son capaces de generar el impulso eléctrico, ¿sí? Sobre todo esas células de Cajal, las intersticiales de Cajal. El tipo de programa motor que utilice el sistema digestivo en determinado momento va a depender básicamente de dos cosas, que haya comida en la luz o que no haya comida, ¿sí? Entonces va a haber una fase absortiva, es decir, al ingerir los alimentos y luego de ingerirlos, en el momento en que estamos haciendo la digestión, y la fase posabsortiva, una vez que los alimentos fueron digeridos y absorbidos, que es cuando hacemos la limpieza, esa que les dije de las secreciones, que es el complejo motor migratorio. Entonces, esto sería el reposo posabsortiva y esta es la fase absortiva. Y esta hiperpolarización en determinadas ocasiones muy puntuales donde está actuando el sistema simpático. Entonces, complejo motor migrante se produce en el estado de reposo, cuando si ustedes están estudiando y no están comiendo nada, entonces es muy probable que estén en este periodo posabsortivo, o si alguno se levantó y todavía no desayunó, está en ayunas, entonces hay un complejo motor migrante que está barriendo todas las secreciones hacia el aparato, hacia el intestino grueso, ¿sí? En el intestino grueso se va a resolver de electrolitos y agua y el resto va a ser eliminado hacia las heces. Entonces, ¿qué es el complejo motor migrante? Ocurre en la fase posabsortiva o de ayunos. Son contracciones en una oleada de 5 a 10 minutos de actividad eléctrica contráctil intensa. Se propaga desde el estómago hacia el ilion terminal y se repite en cada 75-90 minutos. ¿Por qué? Porque, como dijimos, son muy lentas las contracciones, entonces de a poquito se va despolarizando la membrana y cuando alcanza la despolarización, ahí recién se produce una contracción. Y luego tenemos el otro, movimiento propulsivo o peristaltismo, que es cuando estamos comiendo. No sé si alguien está comiendo ahora, si está desayunando, si está almorzando, si están haciendo una merienda, una cena, no sé a qué hora estarán leyendo o escuchando este video. Entonces, en ese caso, pensemos que está ocurriendo esto, movimiento propulsivo. ¿Y cómo se produce el movimiento propulsivo? Entonces dijimos que el mismo alimento en la luz, al distender las paredes, genera una contracción. Y esa contracción se va a producir acá, en el extremo proximal,
y siempre van a ir coordinado con una relajación distal. Entonces, al relajarse esta porción y contraerse esta porción del quimo, en el caso del duodeno, o de la materia fecal, en el caso más del intestino grueso o lo que sea, le va a corresponder una relajación distal y una contracción proximal. Y va a avanzar hacia allá. Nuevamente, contracción, relajación. Entonces se debe a una contracción. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuál de los dos músculos? El músculo teníamos una capa longitudinal y una capa que le recorría así circular. Bueno, en este caso se debe a una contracción del músculo circular. También hay movimientos de mezcla, que hay contracción y relajación, pero en forma sucesiva, ¿sí? Acá no es que se produce una contracción acá, una relajación acá y la relajación del resto, sino se va produciendo por segmentos de manera que se va mezclando con las secreciones. A nivel de duodeno, las secreciones digestivas. Entonces, y esto está interesante acá en el intestino delgado, cómo se producen las contracciones. Fíjense, de 12 por minuto a nivel del duodeno y termina en el ilion con 8 por minuto. Entonces, es como que se va enlenteciendo la actividad de mezcla y las contracciones de mezcla, porque es acá donde ocurre la mayor cantidad de la digestión de los alimentos y donde mayor entonces debe ser la mezcla con las secreciones duodenales, las secreciones pancreáticas. Entonces, en la fase posabsortiva, entonces el quimo se va trasladando hacia la zona caudal, ¿sí? ¿Cómo se controla el peristaltismo? Por señales nerviosas y hormonales. La actividad peristáltica se incrementa por un reflejo gastroentérico, por distensión del estómago y conducido por el plexo mientérico desde el estómago a todo el intestino. ¿Qué hormonas van a estimular? La gastrina, la colecistoquinina, la insulina, la motilina y la serotonina. Luego tenemos la válvula iliocecal, que es la que une el intestino delgado con el intestino grueso, que se encuentra cerrada y que impide que se vaya haya un ingreso de la parte que tiene bacterias a la parte que está relativamente estéril, digamos, del intestino del duodeno. Con respecto al intestino grueso, entonces ahí la motilidad del colon. Acá hablamos de austraciones colónicas, que son movimientos de mezcla. Entonces acá el movimiento de mezcla tiene un nombre propio que se llama austraciones y que toman esa formita, ¿sí? Van tomando esa forma de los austros del intestino. Y se producen movimientos en masa. Esos movimientos en masa son generados por el reflejo gastrocólico, que se genera cuando el alimento ingresa al estómago, ya se genera este reflejo. Quiere decir que esas personas que comen y van al baño a hacer el número 2 es porque están teniendo este reflejo que se llama reflejo gastrocólico. Es movimiento en masa que mueve todo el intestino grueso que se dirige al recto para que se produzca la defecación. Entonces aquí vemos el esquema, pues ustedes si quieren lo miren con más detenimiento. Lo interesante acá es que la materia fecal cuando ingresa al recto se produce, a ver acá se ve mejor, el cierre, ¿sí?, de este ángulo que comunica el recto con el resto del intestino grueso, de manera que cuando se produce la contracción acá del esfínter y de los músculos que rodean al recto para que se produzca la defecación, no haya digamos, no vaya en forma retrógrada y se produzca así la defecación. También existen dos tipos de esfínter, el interno y el externo, ¿sí? Y bueno, creo que con que sepan eso, sobre todo la parte de movimientos de duodeno, no se olviden del marcapaso, no se olviden de cómo se generan las ondas lentas, el potencial de acción, las austraciones en músculo, perdón, en intestino grueso. Espero que vayamos bien, nos encontramos en el próximo video, vamos a seguir viendo la parte de control. Gracias.